Sabemos que existe una brecha histórica entre derechos civiles y políticos por un lado y los DESC por otro lado, causada por lo menos parcialmente por la politización en el contexto de Guerra Fría, y nos alegra que esta brecha está disminuyendo, está desapareciendo. Y la comunidad de los derechos humanos está cada vez más consciente del carácter indivisible, interdependiente de todos los derechos humanos. De hecho, en la realidad de países como México, en América Latina, países caracterizados por altos grados de desigualdad, son las mismas poblaciones desfavorecidas, los pobres, las comunidades indígenas, los migrantes, quienes enfrentan al mismo tiempo violaciones de derechos civiles y políticos y violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Nuestra oficina ha documentado diversos casos relacionados con los DESC, incluyendo comunidades enteras sin acceso a agua potable durante meses, familias que han sido desalojadas de sus viviendas, proyectos agrícolas que afectan prácticas tradicionales como la apicultura. Lady Fetch nos dirá mucho más sobre esto, ataques a personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, la denegación de los DESC tiene serias consecuencias, por lo que su atención es de suma relevancia. La revisión del Comité DESC, como sabemos, implica que un órgano de las Naciones Unidas, compuesto por 18 personas expertas independientes, examina de qué manera y hasta qué punto se está cumpliendo con las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y de la revisión, la última revisión, publicada el 17 de abril, me gustaría destacar algunos temas y recomendaciones de particular importancia. Algunas ya mencionó Miquel, pero me parece que vale la pena destacar. La recomendación de formular un presupuesto que garantice el disfrute de los DESC, principalmente para los más desfavorecidos. La recomendación de aumentar el salario mínimo, la adopción de medidas para combatir la discriminación múltiple, las recomendaciones sobre condiciones laborales justas y satisfactorias para el sector agrícola y de servicio doméstico, un plan integral de lucha contra la pobreza. Y desde la mencionada perspectiva de interdependencia de los derechos, me parece destacable que esta vez el comité abordó temas que no siempre eran en el menú del comité DESC, temas como corrupción, impunidad, temas que tradicionalmente se han asociado con otras categorías de derechos, ya mencionados por Miguel: la violencia contra las mujeres, el desplazamiento interno, la desaparición forzada, los defensores de los derechos humanos. Y de hecho, como destacó el relator, es una importante innovación que el comité solicitó al Estado que proporcione información dentro de los 18 meses siguientes a la adopción de las observaciones finales sobre 3 asuntos. Y todos los 3 son de esta frontera, podemos decir, son asuntos que tienen una dimensión de derechos económicos, sociales y culturales, pero también otras. Primero, las agresiones contra defensores de DESC y medidas de protección. Segundo, la situación de familiares de personas desaparecidas, para que el Estado sea capaz de mostrar que está haciendo lo que se necesita para que las familias, los sobrevivientes de la desaparición puedan acceder a disfrutar efectivamente sus derechos económicos, sociales y culturales.
Y tercero, los derechos de los pueblos indígenas, evidentemente con enfoque en la consulta y consentimiento libre, previo e informado. También desde la perspectiva de integralidad de los derechos humanos es importante decir que esta examinación del Comité DESC no es un proceso aislado, y verlo en el contexto del trabajo de otros mecanismos internacionales, porque muchas de estas observaciones sí están relacionadas con revisiones y recomendaciones realizadas por otros procedimientos y órganos de Naciones Unidas en los últimos años. Quiero destacar de 2017 tres misiones oficiales de relatores especiales. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sabemos que su informe también cuenta con un capítulo completo sobre los DESC de las personas indígenas, que tiene este enfoque en el consentimiento previo, libre e informado. El relator especial sobre los derechos humanos al agua potable. El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Y también mencionar de 2016 la visita del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos en las empresas y la importancia de garantizar que las empresas apliquen la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y también reitero la importancia de ratificación del protocolo facultativo del pacto, que sería fundamental porque permitiría al comité atender quejas individuales o colectivas sobre violaciones a los DESC y adoptar medidas provisionales. Quiero también señalar una otra dimensión desde la perspectiva de las Naciones Unidas en lo general. Es importante señalar que las recomendaciones del comité se vinculan con la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sus objetivos incluyen el fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, entre otros. Por lo que la implementación de las observaciones del Comité DESC puede contribuir al cumplimiento de varias de estas metas. Por ejemplo, la recomendación que hizo el Comité de aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres y de eliminar la brecha salarial por razón de sexo aportaría al objetivo 5 de lograr la igualdad de género. O la recomendación de disminuir el número de trabajadores que participan en el sector informal de la economía aportaría al objetivo 8, promover el trabajo decente. Como sabemos, la lógica de la Agenda 2030 es de no dejar a nadie atrás. Eso se reiteró muchas veces también por el secretario general. Y esto en el lenguaje de los derechos humanos, de DESC, se puede reducir en un requerimiento de reformular las políticas de desarrollo desde la perspectiva del goce efectivo de los DESC. Que hay que garantizar que el desarrollo no se implemente a través de los grandes proyectos impuestos a las comunidades locales, sino a través de políticas incluyentes que reflejan las necesidades, las prioridades de las propias comunidades. Hay que asegurar que los más desfavorecidos sean los principales beneficiarios de proyectos de desarrollo y no, como es frecuentemente el caso, sus víctimas. Y finalmente hay que asegurar que estos beneficiarios sean incluidos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de todos los proyectos y políticas de desarrollo. Me gustaría cerrar esta intervención enfatizando que el reto más grande que enfrenta México no es de conocer estas recomendaciones, sino de implementarlas. Y cada actor debe asumir las obligaciones que le corresponden para que esto se cumpla. Eso incluye el poder legislativo en las propuestas de ley, presupuestos. Esto incluye
La administración pública, que también deberá hacer un esfuerzo notable en el diseño de los programas de gobierno con enfoque de derechos. Esto incluye el papel del Poder Judicial para lograr avances en la justiciabilidad de los DESC. Esto incluye nuestros colegas de los órganos de derechos humanos, particularmente la CNDH. Hay que reconocer que la CNDH tuvo un rol clave en el proceso de revisión al compartir información y propuestas valiosas al comité, que sin duda tendrá un papel crucial en el seguimiento de las recomendaciones. Y finalmente esto incluye a nuestra oficina, y quiero reiterar que la oficina está dispuesta a cooperar con todos estos actores para impulsar la debida atención a los estándares y recomendaciones internacionales en la materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esperamos que el evento de hoy sea una primera contribución para que esto suceda, ya que estamos convencidos de que la revisión a México del Comité DESC representa una oportunidad estratégica también en este tiempo electoral, cuando se pueden formular, ojalá, nuevas políticas, propuestas de política pública, de presupuesto, de reformas. Y queremos también enfatizar que, como lo hace el comité, la importancia de que la sociedad civil pueda sumarse a estos procesos de propuestas de política pública de reformas. La crisis de derechos humanos en México, de esta que se habla tanto en medios de comunicación, es también una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las violaciones a estos derechos son cometidas por acciones y omisiones del Estado y de organismos también no estatales, como las empresas, por ejemplo, que permanecen en la impunidad. Preocupadas por esto, más de 100 organizaciones elaboramos y remitimos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el año pasado un informe alternativo conjunto. Este informe fue considerado en marzo en el examen precisamente a México sobre cumplimiento del PIDESC. En las diapositivas, bueno, aquí en la segunda hay un sitio web en donde pueden descargar el informe alternativo que preparamos más de 100 organizaciones. Yo les voy a dar un rápido panorama de qué es lo que documentamos y denunciamos en este informe alternativo. Entonces voy a pedir que vayamos pasando poco a poco estas diapositivas para darles una idea general. Denunciamos los recortes y el subejercicio del gasto asociado a los DESC. Las reformas, como la energética, que obstruyen y limitan derechos humanos, principalmente de pueblos y comunidades. Documentamos la discriminación a distintos grupos de población, entre ellos migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas desplazadas internas, adultos mayores, en fin. También los impactos de las violaciones a DESC diferenciados por género. Las condiciones laborales precarias e inseguras en muchos ámbitos de trabajo. Otro caso, por ejemplo, la simulación de la negociación colectiva en contratos de protección patronal. La población sin acceso a seguridad social, pensiones que no garantizan una vida digna, pobreza, pobreza extrema y desigualdad persistentes a lo largo y ancho del país. Un mayor apoyo a la agricultura industrial cuando el 80% de los productores en México son de pequeña escala. Viviendas alejadas, sin servicios básicos, sin las condiciones de habitabilidad que marcan los estándares internacionales. El mito de la supuesta cobertura de agua potable y saneamiento en México. Múltiples casos de contaminación y otras violaciones cometidas por empresas que siguen en la impunidad. Infraestructura y equipo de salud insuficientes, muertes maternas por aborto inseguro, entre otros graves problemas de salud. Asimetrías estructurales en el sistema educativo, insuficiente protección de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, criminalización de defensores y obstáculos para el acceso a la justicia en DESC. Esto es un panorama muy general de lo que ustedes pueden encontrar en el informe alternativo. Lo que hicimos fue diagnosticar esta situación, señalar también las omisiones del gobierno en su informe al comité y hacer propuestas y recomendaciones. Frente a este panorama,
Las observaciones finales del Comité DES, que ya se han mencionado, pues son de gran importancia y utilidad. Yo voy a mencionar algunas solamente. En la siguiente, por favor. Me voy a detener solamente en algunas de las múltiples recomendaciones que hay. Hay una recomendación para una política fiscal más equitativa y la formulación de un presupuesto acorde con los DES. Esta recomendación es sumamente importante porque documentamos que precisamente ramos del gasto relacionados con desarrollo social, agricultura, alimentación, recursos naturales, medio ambiente, pues han sufrido disminuciones, mientras otros gastos de rubros no prioritarios, como la comunicación social de la Oficina de la Presidencia, ha ido en aumento. También recomienda pues, recursos suficientes para la exigibilidad e implementación de programas sociales de lucha contra la pobreza, prevenir y combatir la persistente discriminación de distintos grupos, hace un énfasis en la población migrante, por ejemplo, abordar las causas que se encuentran al origen de la violencia generalizada y los conflictos territoriales, a fin de prevenir los desplazamientos internos, que se dan no solamente por la violencia criminal, sino también por los megaproyectos. Eliminar en la práctica todas las acciones discriminatorias en el ámbito laboral. Lo de incrementar el salario mínimo es sumamente importante. Es claro, hay muchos datos que podríamos mencionar. En el informe señalamos, por ejemplo, datos del propio Coneval, en donde el costo monetario de una canasta alimentaria básica pues no alcanza con el salario mínimo, por supuesto, mucho menos para cubrir otras necesidades en el orden material, social y cultural de una familia. Siguiente. También el comité recomienda considerar la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, mejorar el mecanismo de inspección laboral, porque es totalmente ineficiente en nuestro país. Siguiente. Formular una estrategia nacional integral de protección y promoción del derecho a una alimentación adecuada para superar inseguridad alimentaria y fomentar una alimentación más saludable. Aquí me detengo un momento porque formular esa estrategia integral de protección y promoción del derecho a la alimentación va más allá de Cruzada Nacional contra el Hambre y otros programas sociales. Debemos entender que esta recomendación apunta a no reducirse estos programas, sino que a la luz del derecho a la alimentación debe pasar por revisar y modificar desde la política de producción de alimentos, desde la política agraria, que en la actualidad privilegia la agricultura industrial, o sea, los grandes productores nacionales y transnacionales que emplean pues el uso de agroquímicos, organismos genéticamente modificados que sabemos impactan el ambiente, la salud, la alimentación, el patrimonio biocultural. Y además, una estrategia integral pasaría también por subsanar la falta de una ley reglamentaria del derecho humano a la alimentación que se elevó a rango constitucional desde el 2011 y hasta la fecha seguimos sin ley. El comité también recomienda adoptar una estrategia integral de vivienda social que cuente con normas definidas en materia de calidad y habitabilidad. También hay una recomendación sobre una protección adecuada contra los desalojos forzosos. Es importante decir que este tema de los desalojos ha sido recurrente desde la revisión de 1999 y luego la de 2006 y sigue sin ser atendida por el Estado mexicano. Otra de las recomendaciones es asignar recursos suficientes para los servicios de agua potable y saneamiento. Esta recomendación es muy pertinente, les doy solo un dato de los muchos que pusimos en el informe alternativo. El año pasado, en 2017, se recortó el presupuesto del ProAgua, el programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 65%. Este programa es por el cual los organismos operadores de agua de las entidades federativas hacen contraparte financiera al recurso federal para operar e invertir en la ampliación de infraestructura, la sustitución de redes, la construcción y mantenimiento de plantas potabilizadoras. Imaginen ustedes un recorte de esta dimensión en un programa tan importante. Así que el comité recomienda asignar recursos suficientes. También le recomienda al Estado asegurar la debida protección de los recursos hídricos, incluso contra los efectos negativos de actividades económicas y de explotación de recursos naturales. Esto es sumamente necesario. Por ejemplo, a partir de la reforma energética sabemos que se impulsan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales que utilizan una técnica nociva para el ambiente y la salud y las fuentes de agua, la fractura hidráulica o fracking. Y ante esto, la CONAGUA simplemente ha emitido unos lineamientos que son débiles e ineficaces, no pueden prevenir ni controlar la contaminación de las fuentes de agua. Así que es una de las recomendaciones que consideramos muy relevantes. También le recomienda al Estado
asignar recursos suficientes al sector salud y garantizar que los hospitales dispongan de personal médico, infraestructura, suministros adecuados y suficientes. Bueno, es el día a día, ¿no?, de todas y todos en los centros de salud. Es una recomendación muy importante. También deben revertirse, esto es parte de lo que denunciamos en el informe alternativo, los recortes al presupuesto que se transfiere desde las Secretarías de Salud Federal para el funcionamiento de los servicios estatales de salud. Estos recortes han sido aplicados sistemáticamente en 2016, 2017, 2018. Asimismo, esta recomendación apuntaría también a que se haga la debida atención a los 22 millones de personas que, de acuerdo con el Coneval, sufren de carencia de acceso a la salud. Imagínense, 22 millones de personas, lo que contrasta con lo que el gobierno mexicano reportó al Comité DESC, diciendo que casi el 100% de cobertura administrativa tiene ya el sistema de protección social en salud o seguro popular. Un último ejemplo de recomendación que quisiera señalar es justamente una a la que también hacía alusión Jan Yarab, que es acerca de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Comité DESC le dice al Estado mexicano que debe tener plenamente en cuenta las obligaciones dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y velar por el pleno disfrute de los derechos de los DESCA reconocidos en él en la aplicación nacional de la Agenda 2030. Esta recomendación es muy importante porque hasta el momento el enfoque de derechos humanos no ha sido considerado por la Oficina de la Presidencia, que es la que coordina la estrategia para la implementación de esta agenda que fue adoptada en Naciones Unidas en 2015. Este fue pues como un panorama muy general de las recomendaciones del Comité DESC. Lo que puedo señalar para concluir es que los diversos motivos de preocupación y recomendaciones del Comité DESC, ¿qué nos aportan? Por un lado, arrojan luz sobre una parte importante de la agenda pendiente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestro país. Solo una parte. La agenda pendiente en DESCA es muchísimo más amplia, pero pues nos arrojan una luz que nos permite también orientar el camino a seguir. Esto es para las autoridades actuales y las que vendrán. Sobre lo que tendrían que mejorar en política pública, en presupuesto, en legislación, en justicia, para cumplir con las obligaciones del Estado derivadas del pacto. Es importante decir que pues tanto el informe alternativo como las propias observaciones finales del comité pues pueden ayudar en esta coyuntura nacional, ¿no?, en esta coyuntura de cambios, ¿no?, que se vienen en el país, justamente para reconocer los problemas y adoptar las medidas necesarias conducentes a la superación de estos problemas. Son obligaciones, ¿no?, de los tres poderes en los ámbitos federal, estatal y municipal, y justamente como organizaciones de la sociedad civil, como coalición amplia que documentamos toda esta información, vamos a seguir pues en esta batalla, ¿no?, de promover y exigir el cumplimiento del Pacto Internacional de los DESC y las recomendaciones. El primer tema es la justiciabilidad de los derechos DESC. ¿Qué significa justiciabilidad? Es hacer que los derechos DESC sean exigibles por la población, es decir, si hay una situación o alguna acción que represente una amenaza, un peligro o que esté directamente afectando derechos DESC, que las personas afectadas o la comunidad afectada tenga un recurso efectivo ante las autoridades para proteger ese derecho, para hacer cesar la violación a derechos humanos o en su caso para obtener también medidas de reparación. Ahora, en ese tema, el espacio colectivo de organizaciones de la sociedad civil, en nuestro informe al comité, señalamos una serie de problemas agrupados en dos grandes categorías. Por un lado, la falta de acceso o la ineficacia de los recursos disponibles a nivel nacional para proteger los derechos de DESC, y por otro lado, en aquellos casos en donde las personas o comunidades afectadas obtienen sentencias favorables, por ejemplo, o un amparo para proteger sus derechos, hay un incumplimiento generalizado de esas sentencias por las autoridades responsables, autoridades administrativas generalmente. Bueno, expusimos problemas desde la falta de información disponible a las comunidades afectadas para poder acceder a los recursos, la falta de reconocimiento por parte de autoridades judiciales del hecho de que las empresas
pueden ser autoridades para propósitos de interponer un juicio de amparo, ¿no? Y pueden violar derechos humanos. Las dificultades para lograr la suspensión, incluso provisional, de actividades como megaproyectos que están afectando en tiempo real, violando derechos de las comunidades. O bien, si se logra, el hecho de que una empresa, por ejemplo, pueda dar una garantía económica diciendo, bueno, si yo estoy causando daños, eventualmente con esta cantidad de dinero yo los puedo reparar cuando se trata de cosas irreparables en muchas ocasiones. Y brindamos información sobre una serie de casos concretos acompañados, defendidos por organizaciones que participaron en el informe, en donde hay un incumplimiento o un ejercicio de cumplimiento simulado de sentencias favorables obtenidas por las comunidades. El comité retomó este tema de justiciabilidad en términos muy claros, señalando su preocupación por la falta de acceso y la falta de cumplimiento de juicios de amparo en particular, pero en general de recursos efectivos. Entonces, a partir de las recomendaciones del comité, que recomienda garantizar que los derechos de sean exigibles en todos los niveles del sistema judicial y también facilitar el acceso a las víctimas y asegurar el cumplimiento de sentencias emitidas, entre otras recomendaciones, pues esto implica que en el Poder Judicial es necesario adoptar y aclarar varios criterios e interpretaciones, por ejemplo, de la ley de amparo, reconociendo que las empresas sí son actores en muchas ocasiones que están actuando, cumpliendo un papel equiparable al papel de una autoridad, ¿no? Que sí pueden ser objeto de una demanda de amparo, reconocer, interpretar de manera pro persona el acceso al juicio de amparo, el interés de comunidades, por ejemplo, que están presentando hechos de afectaciones de derechos DESCA, y desde luego también asegurar el cumplimiento efectivo de esas sentencias y reconocer que en particular en materia de derechos DESC o en, por ejemplo, casos de afectaciones a una comunidad en un escenario de megaproyectos de despojo, que el cumplimiento tendría que ser garantizar el derecho, por ejemplo, de esa comunidad a su tierra, al territorio, y no alguna otra medida económica, como puede proceder en otras materias, ¿no? Ahora, no solamente le toca al Poder Judicial, sino ciertamente los primeros obligados en garantizar los derechos DESC y responder ante señalamientos, quejas de incumplimiento serían las autoridades administrativas, y desde luego las leyes, el marco normativo también tendría que garantizar la justiciabilidad. Entonces sí, el Poder Judicial tiene un papel clave en este tema, pero tampoco las demás autoridades no es que no tengan ninguna obligación, al contrario, corresponde a todas las autoridades. El segundo tema es la situación de defensores de derechos DESCA. Creo que todos y todas sabemos que la situación de ataques a defensores y defensoras en general en México es alarmante, pero este sector, defensores ambientales, por ejemplo, es uno de los sectores que corren más peligro y que sufren más ataques. De hecho, retomo algunos datos de un informe reciente de SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que dicen que de julio de 2016 a diciembre de 2017 hubo 88 casos de ataques contra personas defensoras de derechos ambientales, incluyendo 17 casos de homicidio en donde 29 personas fueron asesinadas. Bueno, el comité retoma este tema como prioritario, exigiendo al Estado prevenir, investigar, proteger y también reconocer públicamente la importancia de la labor de estas personas. Y eso se tendría que traducir a nivel interno en varias acciones, desde acciones transversales en temas de impunidad, como puede ser un mecanismo de asistencia internacional para combatir la impunidad en general en el país, la protección a personas defensoras, mejorando y transparentando las acciones de los mecanismos de protección, como el Mecanismo Federal de Protección, en particular a personas defensoras periodistas, tomar en cuenta la gama de ataques que hoy día suceden, desde luego los homicidios, los ataques físicos, pero también hostigamiento, desprestigio, ataques digitales y toda una serie de acciones. Y dentro del tema de defensores, en particular en la
la defensa de derechos laborales o en relaciones entre trabajadores, trabajadoras y empresas, el comité señala también su preocupación por la situación de los sindicatos, de los derechos sindicales, ya que en México todavía prevalecen desde los contratos de protección patronal, fraudes, falta de representatividad en las negociaciones colectivas y desde luego ataques, hostigamiento en contra de personas trabajadoras que denuncian estas situaciones. Ese es otro tema objeto de varias recomendaciones del comité que consideramos también de vital importancia. El tercer tema es la situación de empresas y derechos humanos. Desde luego este es un tema enorme, podríamos estar aquí todo el día o varios días solamente abordando este tema, pero resumiendo mucho, el comité señala que por un lado toma nota de la elaboración o un proceso de elaboración de un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos, pero también le preocupa el proceso de creación de este plan y el comité insta al Estado a adoptar sí un plan de acción nacional en esta materia, pero retomando los insumos de todos los actores relevantes, lo cual incluye desde luego a la sociedad civil y personas expertas en el tema, la voz de las víctimas, personas que han sufrido abusos empresariales. Por otro lado, el comité señala su particular preocupación por la falta de debida diligencia de parte de las empresas que están operando en México. Debida diligencia en el sentido de medir, evaluar si sus actividades podrían conllevar alguna afectación a los derechos humanos de la población y desde luego prevenir y evitar esas afectaciones, estar monitoreando ese impacto en todas las fases de su trabajo. El comité dice, le preocupa el carácter no obligatorio de los principios de la diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas. Entonces, ese es otro tema que vamos a estar, desde luego, dando seguimiento. Y, finalmente, queríamos llamar la atención, ya se mencionó en la intervención del relator, pero que todavía el Estado mexicano no ha ratificado el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, las víctimas de violaciones a estos derechos en México no tienen la opción de acudir al comité, de presentar casos y dando también la oportunidad al comité de estar participando más activamente, de estar generando más insumos para mejorar la situación de derechos de en el país. En este tema, el gobierno mexicano, la Cancillería en particular, nos ha dicho desde el año 2009, cuando se abrió a firmas el protocolo, y por cierto, en ese momento México copatrocinó una resolución internacional invitando a los demás países a ratificar, pero no ha ratificado y desde ese año dice que lo está consultando a nivel interno. Obviamente, en un país donde no hay acceso a la justicia ni a la protección para estos derechos, hay criminalización y ataques en contra de los defensores y defensoras de estos derechos. Tenemos todas las afectaciones estructurales que mencionó Arely, pero tenemos una constitución que en su artículo primero dice que el Estado en su conjunto se obliga a respetar, garantizar y promover todos los derechos humanos. La única política exterior congruente con esos principios sería reconocer la competencia del comité para recibir casos mexicanos. Gracias. En esta tarde del día de hoy, a compartirles un poco sobre el tema de la violación a derechos y la impunidad que vivimos las comunidades indígenas. Como se bien se mencionaba hace un momento, ¿sí? Estamos escuchando todo el tema, todo el problema que estamos viviendo. Yo vengo de Campeche y estoy aquí hoy voz de las comunidades indígenas, 32 comunidades indígenas que nos otorgaron una sentencia a favor por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la siembra de soya transgénica en el 2015.
Como bien acaba de mencionar Stephanie, la impunidad en nuestro país es terrible. Y en nuestro caso, las sentencias que obtuvimos, pues se supone que es para proteger nuestro derecho. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer uso de esa sentencia, nos dimos cuenta de que existe un grave problema. Las autoridades encargadas, en este caso, el Poder Judicial, que es el encargado de llevar o de velar que se cumplan las sentencias, en este caso se volvió en contra de nosotros, en contra de las comunidades. La sentencia recomendó una recomendación, una resolución de que nos hiciera una consulta y que no se podía cerrar las ollas en cuanto no se llevara a cabo la consulta. Del 2015 hasta la fecha, en el 27 de mayo del 2017, nosotros pues ya no pudimos continuar con la consulta, porque las 6 sesiones que tuvimos fueron sesiones donde nos atropellaron mucho nuestros derechos, donde las autoridades, en este caso el CDI y la CIBIONE, encargadas de llevar a cabo el proceso de la consulta, pues lo único que hicieron fue favorecer a los empresarios y a empresas que están a favor o que están llevando a cabo el proyecto. Esta situación fue muy preocupante porque, según nosotros, la sentencia nos iba a ayudar, porque como comunidades indígenas nosotros sabemos que tenemos derecho a la autonomía y tenemos derecho a una libre determinación. Cuando nosotros quisimos ejercer ese derecho a la libre determinación, porque nos organizamos, porque nos pusimos de acuerdo las comunidades, porque dijimos cómo queríamos llevar a cabo nuestra consulta, se desconoció por completo ese derecho a la libre determinación. Entonces vemos que se dice que existen estos derechos, pero al momento de la aplicación se vuelve en contra de las propias comunidades, y lo único que ocasiona es que nos vulneran más. Y es muy triste y lamentable. Nosotros la semana pasada, yo personalmente con otros compañeros, estuvimos en el tribunal colegiado en Campeche. Fuimos a ver nuestra situación de dos quejas que interpusimos contra la inejecución de la sentencia. Y desafortunadamente lo que nos dijeron, lo que me dijo en el tribunal colegiado, el magistrado, no podemos hacer nada, no nos toca. Es hasta el final, después de que se lleve a cabo la sentencia, de que se termine, nosotros estaríamos informando o haciendo las observaciones de incumplimiento. Entonces yo le dije, bueno, señor magistrado, hay un incumplimiento en este momento, no se está llevando a cabo, no se está dando seguimiento a la consulta, está parada porque no hay, las autoridades, ustedes no están generando las condiciones para que se pueda dar seguimiento, para que nosotros podamos volver a sentarnos y volver a discutir o a buscar el problema, la solución a nuestros problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Quiere decir que nosotros no tenemos derecho, que no tenemos justicia. Y me dijo, ustedes, lamento decirles que ustedes, lo que sucede es que pues seguirán siendo así indefensos, o sea que se quedarán así,
no podemos hacer nada. Es muy grave lo que está pasando a los pueblos indígenas. Cuando nosotros queremos hacer valer nuestro derecho, inmediatamente se vuelve, digamos, se vuelve en contra. Yo creo que lo que yo acabo de escuchar del comité es muy bueno. Yo creo que esta oportunidad que tenemos las comunidades en este momento de poder haber participado en esta sesión nos da la oportunidad también a las comunidades indígenas de decir lo que nos está sucediendo, de magnificar el tamaño del problema que tenemos las comunidades indígenas. Yo le dije a este magistrado, no puede haber estas leyes, no se puede aplicar las leyes, la justicia de forma unilateral, tienen que entender que somos diferentes. Yo, indígena, soy diferente, tengo mi manera de pensar diferente, tengo mi manera de vivir de forma diferente. Y eso es lo que yo estoy viniendo a reclamar el día de hoy, aquí, le dije. Yo por eso estoy, esa es la justicia, eso es lo que yo estoy exigiendo, que se reconozca. Pueden decirlo, se dice mucho, que las autoridades, que los 3 niveles de poder reconocen nuestros derechos. Es diferente reconocer, pero es diferente asumir o aceptar que las comunidades tenemos ese derecho a la libre determinación y que tenemos derecho a la autonomía. Hay una gran diferencia en que se dice y en el momento de llevar a cabo en que se aplica, entonces existe una brecha, existe algo que no podemos nosotras las comunidades defendernos. Y nuestro proceso actualmente está, digamos, ¿cierto?, pues parado, no sabemos cómo va a continuar. Nosotros tenemos toda la disponibilidad de llevar a cabo, de terminar nuestra consulta, aunque la consulta cuando nos lo dieron bajo un término de que no es previa, que ya estaba separada la soya, no es libre, porque no nos dejaron, no se está haciendo de manera libre, las autoridades están optando, están dividiendo, están haciendo conflicto, están confrontando a las comunidades, digamos, previa, libre, informada, nada que ver que si es informada, no es de buena fe y mucho menos culturalmente adecuada, porque no hubo en las 6 sesiones de consulta que tuvimos, no hubo un proceso de un diálogo intercultural, no hubo. Entonces nosotros decíamos unas cosas y ellos nos decían lo contrario. No parecía que no hay un entendimiento en nuestra forma de pensar, no hay un entendimiento en nuestra manera de vivir. Por eso la situación es muy difícil. Entonces, esto nos hace más vulnerables, nos pone más indefensos, como dijo el magistrado. ¿De qué sirve entonces que hayan sentencias en nuestro país? ¿De qué sirven las sentencias si no se acatan? Si los juzgados y el poder judicial, quien es responsable de acatar las sentencias, no lo respeta, no lo lleva a cabo como debe de ser. Y creo que escuchando el trabajo del comité, yo creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque yo creo que nos da la oportunidad para que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, podamos posicionar también nuestro problema.
podamos ponerlo también en la mesa, podamos discutirlo. Y no solamente es el tema de la península de Yucatán, es el tema de los pueblos indígenas en general de México y sobre todo también el tema de los defensores. Yo escuchaba hace un momento, que con esto quiero terminar, de que en realidad sí hay un problema con los defensores, lo tenemos mucho más, los defensores indígenas, sobre todo las mujeres. Entonces somos como las mujeres, corremos el doble de riesgo en este tema de la violencia hacia los derechos, hacia los defensores. La relevancia que adquiere la retroalimentación respecto al examen que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuó sobre el Informe de México resulta en todos los sentidos de una trascendencia oral, sobre todo para visibilizar la problemática que representa la vigencia de estos derechos, el goce de los mismos y que es de apremiante atención. Refrendamos, por supuesto, nuestro compromiso para seguir colaborando con el Comité en la presentación de información que contribuye a proteger los derechos humanos y mejorar la calidad de vida, especialmente para los grupos de atención prioritaria. Hemos analizado uno a uno los principales motivos de preocupación del Comité, las recomendaciones o observaciones para México y nuestras propias observaciones que hicimos llegar, en las que encontramos total y plena coincidencia. En este sentido, habremos de seguir insistiendo para su atención oportuna. A 12 años de la última evaluación a México, el Comité muestra su preocupación por el efectivo cumplimiento del Pacto DESC, desde las dificultades para acceder a recursos judiciales hasta el diseño de políticas públicas que protejan los derechos humanos, lo cual es también para la CNDH nuestra principal misión. Lamentablemente, también hemos sido testigos que todavía falta mucho por hacer. La protección de los derechos humanos involucra una labor de todas y de todos, y así lo reflejan las recomendaciones que el Comité le hace a México. Pero, principalmente, no perdamos de vista que estas son obligaciones que deben generar acciones por parte de las autoridades. El Comité recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles a todos los niveles del sistema judicial para facilitar a las víctimas de violaciones el acceso a recursos efectivos, incluyendo el juicio de amparo. Para ello se requiere que los jueces, y a partir del testimonio que hemos escuchado, me parece que esto se refuerza, que los jueces, magistrados, ministros, legisladores y otros operadores conozcan el contenido de las normas internacionales sobre derechos humanos, su alcance, permitiendo así a los interesados reclamar la protección de los derechos ante los propios jueces y tribunales nacionales. Esta labor es de lo más importante. A veces se piensa que el acceso a la justicia culmina con la emisión de un fallo. No, creemos que no, que precisamente es en el cumplimiento total de las resoluciones en donde se encuentra, me parece, el verdadero o la prueba última del acceso a la justicia. En este sentido, o en este contexto, insistimos en que no queden impunes los actos de violencia cometidos en contra de defensores de derechos humanos y tomar las acciones que sean necesarias para brindarles protección de su vida, su integridad personal, para que lleven a cabo su labor tan importante con total libertad y también con seguridad. La Comisión Nacional, en su Recomendación General número 25/2016, señala que debe asegurarse que las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar su actividad, principalmente en el caso de defensores comunitarios, cuya tarea se relaciona con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o incluso también por los gobiernos. Asimismo, este organismo nacional considera que en la construcción de la agenda legislativa deben tenerse presentes los principios, coincidimos, de diligencia debida en materia de derechos humanos por parte de las empresas que operan en nuestro país y así evitar que sus actividades
impidan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La CNDH ha incorporado en sus pronunciamientos los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con el propósito de visibilizar la responsabilidad de este sector frente a la dignidad de las personas. Incluso se instauró un programa específico dentro de la propia CNDH, con la aprobación de su consejo, sobre esa temática en particular. Ante la afectación en el ejercicio de los derechos que provoca el desarrollo de proyectos económicos y de explotación de los recursos naturales, la CNDH ha puesto en evidencia, por medio de diversas recomendaciones, la vulneración que padecen personas, comunidades y pueblos indígenas, y hemos exhortado a la necesidad de observar los protocolos y parámetros más actuales sobre materia de consulta, con miras a que se impulse en la agenda legislativa como una necesidad, una ley nacional que recoja estos estándares y prácticas, en aras de obtener el consentimiento libre, previo e informado, y así permitir un avance progresivo en la materia. Coincidimos con el Comité en destinar la mayor cantidad de recursos disponibles para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese tenor, la CNDH elaboró en colaboración con la UNAM un estudio sobre presupuesto público y derechos humanos para contar, a partir de estas recomendaciones, con una ruta que genere acciones que permitan el diseño de un presupuesto público que tenga como eje rector el cumplimiento y la satisfacción de los derechos humanos. De igual manera, el problema de la corrupción, este organismo nacional ha advertido a través de un estudio realizado también con la UNAM que se deben prevenir las prácticas de corrupción y sancionarlas, lo que permitirá a nuestro país el uso debido y eficiente de los recursos para atender parte de las carencias que enfrentan grandes sectores de la población. Además, resulta indispensable impulsar mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, vigilancia social, transparencia, rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos. Resulta toral para este organismo nacional promover la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, la CNDH ha detectado que persisten prácticas discriminatorias por motivos de embarazo y o discapacidad, lo que conlleva que las mujeres padezcan condiciones de trabajo inequitativas. La CNDH ha advertido sobre la importancia de mejorar las condiciones de trabajo en México. La falta de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias es posible observarlas en un sector muy particular de la población, que son las y los jornaleros agrícolas. La Comisión Nacional ha hecho visibles las condiciones de pobreza y que vive este sector altamente vulnerable de la población a través de la emisión de diversas recomendaciones. Aunado a la problemática de las condiciones laborales que enfrentan las y los trabajadores y sus familias, tenemos el problema sobre la suficiencia de los ingresos. Hemos dado cuenta en pronunciamientos que el salario mínimo diario que recibe una persona no logra cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia, lo que constituye una afrenta a la dignidad humana, y se convierte a su vez en un obstáculo para la satisfacción de diversos derechos humanos, en particular los de índole económico, social, cultural y ambiental. En 2016, esta Comisión Nacional publicó el documento titulado Salario Mínimo y Derechos Humanos, el cual aborda la suficiencia del salario desde el ámbito de estos derechos y ofrece un panorama sobre los estándares nacionales e internacionales que deben ser tomados en consideración, cualquiera que sea el esquema de negociación o discusión para fijar el salario mínimo. En el tema de seguridad social, la Comisión Nacional, a través de sus pronunciamientos, ha señalado la necesidad de revisar la normatividad vigente en la materia y ha expresado su preocupación por favorecer la igualdad en el trato en materia de seguridad social, específicamente en torno al otorgamiento de pensiones por viudez, cuando ésta ha sido negada por motivos de sexo, condición económica y salud. En este sentido, este organismo nacional ha recalcado en sus recomendaciones la falta de armonización normativa concerniente a los requisitos para la concesión de pensión por viudez en el caso de cónyuges o concubinos varones, y ha exhortado a que prevalezca el principio de igualdad y no discriminación
así como el derecho a la seguridad social. Los grupos de atención prioritaria forman la razón del trabajo de la CNDH, y el otro sector al que debemos atender urgentemente es las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Es necesario reforzar programas sociales que procuren el bienestar de la niñez y se erradique la explotación económica y sexual. Resulta apremiante el cumplimiento estricto de la ley y evitar la impunidad para los responsables. No olvidamos el sector prioritario de los familiares de personas desaparecidas. Coincidimos con el comité en que el Estado debe brindarles protección y apoyo a las víctimas, así como implementar programas sociales que eviten la revictimización para el ejercicio y goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Quisiera yo concluir señalando que las recomendaciones y problemáticas que presentan o que derivan de las observaciones del comité deben ser atendidas en la medida que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno se coordinen para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales adquiridos por el Estado. En ese sentido, es crucial implementar una agenda legislativa y de actividad estatal que permita alcanzar las metas expuestas en las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, posterior a su informe, por supuesto, así como continuar con la implementación y seguimiento de otros instrumentos internacionales. Por supuesto, nos sumamos y hemos reiterado la necesidad de la ratificación del protocolo facultativo del propio pacto, y así como también se tenga muy presente en las acciones de gobierno, y yo diría en las acciones de Estado, el cumplimiento de la Agenda 2030, que es una forma de complemento que sería muy importante en este sentido. Por último, quisiera yo señalar simplemente que el camino que lleva estas observaciones no puede dejar, me parece, a las autoridades y al Estado simplemente como una sensación de que cumplió una tarea y pasó no un examen, sino lo importante es qué se va a hacer a partir de estas observaciones que generan efecto una ruta. O sea, no solo señalan un ser, la situación, sino un deber ser. En ese sentido, no podemos simplemente bajar los brazos y esperar al 2023, me parece que es cuando se tiene que presentar el siguiente informe, para que estas cuestiones sean revisadas. Tenemos que hacerlo de manera cotidiana. Para la CNDH no solo significa compartir las preocupaciones del comité, sino también le ayudan estas observaciones y también las que han hecho, por supuesto, la sociedad civil para enfocar y concentrar sus esfuerzos. Pero lo que es más importante, me parece, que la propia Comisión Nacional, con sus atribuciones, va a llevar a cabo una vigilancia de las autoridades nacionales para el cumplimiento no solo de sus propias recomendaciones o pronunciamientos, sino coadyuvando con las instancias internacionales en que las autoridades cumplan cabalmente con estas observaciones. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, su tolerancia.